El anime comienza presentándonos la vida del prota, Mo Xiaoyu, un joven bastante fuerte que genera muchos desastres en el pueblo donde vive. Sin-Ir es la esposa de su hermano y es la que se encarga de atender las quejas de los vecinos pagando cualquier cosa que el prota rompe o destruye por accidente. Un día, Xiaoyu persigue a una bestia en el bosque intentando capturarla, pero para su desgracia, la fuerte bestia lo derriba, estando a punto de comérselo. Pero pronto es salvado por un hombre llamado Xianji, que estrangula a la bestia hasta matarla, haciendo que el pelaje de esta se vuelva completamente blanco. Xiaoyu empieza a llorar, diciendo que estuvo meses aguardando para poder encontrarse con la bestia. Luego de llorar y confundir al hombre que lo salvó, el prota le pide una compensación, aclarando que, de lo contrario, los dioses de la montaña lo castigarán. Xianji se enoja, pensando que está siendo chantajeado, pero el anciano que lo acompaña se disculpa con el prota y le da dinero como compensación. Por supuesto, el prota lo acepta, y el anciano entonces le explica que vienen de otra ciudad y que quieren saber acerca del maestro de la familia Mo Taiji, el hermano del prota. Xiaoyu les dice que no lo conoce y les asegura que no hay nadie de apellido Mo en el pueblo, por lo que pueden averiguar en los países vecinos. Aún así, el anciano le pregunta que en ese caso quién fabricó el arco del hombro que estaba usando contra la bestia. Le asegura que no son para personas malas ni peligrosas, pero el prota toma el cuerpo de la bestia y se retira diciendo que utilizará el dinero de la compensación para ofrecérselo a los dioses de la montaña. Por último, les advierte que los animales de la montaña están protegidos por unos espíritus divinos, por lo que no deben atacar a ninguno a la ligera otra vez. Al ver cómo el prota se levantó a la bestia con tanta facilidad, Xianji le dice al anciano que se preocupó de más. Después de todo, el chico tiene poderes sobrenaturales. El anciano ríe y le responde que seguramente es un miembro de la familia Mo. Al atardecer, el prota vuelve a su casa donde su cuñada atiende sus heridas y lo reprende por hacer algo tan peligroso. Xiaoyu entonces le pregunta si acaso su medicamento no le faltaba la vesícula biliar de la bestia que cazó. Sin-Ir le responde que lo olvide, pues es mejor que cause menos problemas, pues está a punto de arruinar a la familia. Además de que lo más seguro es de que su hermano lo castigue al volver, ya que cuando se fue dijo que solo tenía permitido estudiar, y a pesar de que no tiene permitido usar esas máquinas místicas, no dudó en usarlas al cazar a la bestia. El prota entonces recuerda a las personas que se encontró que preguntaron por su hermano, por lo que cuenta a su cuñada acerca de eso. Aclara que, aunque parecían comerciantes, el más joven tenía una energía poco ordinaria. Dicho esto, comenta que su hermano se fue hace mucho tiempo y pregunta cuándo volverá, pues no ha escuchado nada de él. Sin-Ir entonces le dice que justo llegó una carta para él, por lo que el prota la toma y se apresura en ir a leerla. En la carta de su hermano le cuenta que ha estado bien e informa que el emperador Qin convocó a todos los alquimistas para asesorar al imperio Qin en sus labores. Les dice que durante el tiempo que no esté, deben continuar esforzándose, sin causar problemas, pues la familia Mo depende de él para protegerla. Xiaoyu se desanima al terminar de leer la carta y darse cuenta de que su hermano no dijo cuándo volverá. Por otro lado, en una línea de tiempo muy diferente, en una sociedad más moderna, nos presentan a Hong Xin, quien recibe una llamada de Sue Cheng. Ese le informa que en el nuevo pozo que han descubierto hay algo muy bueno, por lo que le pregunta si quiere ir a verlo. Al escuchar esto, la chica se levanta de golpe y se apresura a arreglarse para salir de su casa. Mientras tanto, Cheng informa de que han asegurado de que se trata de un pozo de la dinastía Qing y han aparecido algunas cosas sorprendentes. Cuando Hong Xin se reúne con él, ambos entran a la exhibición privada, donde se muestra un enorme ejército petrificado de la dinastía Qing. Volviendo al prota, tiempo después de leer la carta de su hermano, escucha un alboroto fuera de su casa. Cuando va a investigar, encuentra un grupo de soldados que dicen tener órdenes de escoltar a Sin-Ir hasta Xianyang, la capital de Qin. Sin-Ir les pregunta si acaso ha pasado alguna desgracia, ya que su esposo se encuentra en la capital, pero el soldado a cargo, Wang Nei-ou, le responde que solo ha venido a escoltarla, confesando de que no está al tanto del resto de la situación. Luego de pensarlo unos segundos y ver a todos los vecinos preocupados, Sin-Ir decide actuar con calma y acepta ser escoltada. El prota intenta detenerla, pero los soldados se lo impiden. Su cuñada le asegura de que volverá pronto, por lo que no debe meterse en problemas. Xiaoyu entonces los ve marcharse, pero al poco tiempo decide correr hasta alcanzarlos, atacando a varios soldados antes de que lo maten. Su cuñada interviene pidiendo que lo perdonen, pues es el hermano menor de su esposo. Los soldados se detienen al saber que es un miembro de la familia Mo, y al ver que el chico insiste en ir a la capital, deciden llevarlo para castigarlo al llegar. Tiempo después, llegan a la capital, un lugar oscuro, lleno de cenizas y esclavos trabajando sin parar en pésimas condiciones. Nos muestran eventos que pasaron antes, donde un grupo de funcionarios se reúnen ante el emperador Qin. Estos les aseguran que después de 5 años han logrado crear el elixir de la inmortalidad, que normalmente tardaría 100 años en ser fabricado. El emperador se alegra bastante al saber esto, por lo que reclama su elixir de forma inmediata y les ordena a sus guardias que recompensen al grupo. El líder de los funcionarios asegura de que no pueden aceptar ninguna recompensa, pues solo le están haciendo un bien al mundo, ya que con el elixir de la vida podrán vivir hasta 1000 años. Desgraciadamente, esto hace de que el semblante del emperador cambie por completo, y este dice que 1000 años no son suficientes. Con una sola mirada, sus guardias entienden
mantienen la orden y empiezan a asesinar al grupo entero, sin dejarlos replicar. Luego del baño de sangre, el emperador patea un cadáver, bastante enojado de que lo hayan engañado. Segundos después, Mo Taiji se presenta en la habitación, ofreciéndole el elixir de la inmortalidad al emperador. Volviendo a la actualidad, Xiao Yu entra al palacio del emperador junto a su cuñada, quien le advierte que no debe actuar de forma impulsiva. Aún así, al ver a su hermano, el prota no duda en correr a verlo bastante emocionado, pero se confunde al ver de que este está encadenado. Taiji se preocupa al ver a su hermano y a su esposa allí, por lo que, al ver al emperador, le suplica que perdone a su familia, pues él mismo se hará responsable de su error. El emperador entonces le pregunta de qué error está hablando, pues si dice eso es porque en ese caso él trató de engañarlo también. Uno de los súbditos del emperador entonces le explica a Taiji que su esposa será la que pruebe el elixir por el emperador. Unos artesanos se encargarán de convertirla en una estatuilla para enterrarla en la tumba imperial. Luego de que la tumba imperial termine de construirse, si ella sigue viva, el emperador nombrará a Taiji como maestro del emperador. Taiji pide que perdonen a su esposa y se ofrece para tomar su lugar, pero le explican que es imposible, ya que el emperador lo ha nombrado supervisor de la tumba imperial. Shin-Ir toma el elixir en sus manos, dispuesta a beberlo, diciendo de que confía plenamente en las capacidades de su esposo. Antes de hacerlo, expresa que tiene una petición, y es que perdone a Xiao Yu, pues es muy joven y no está familiarizado con las situaciones del mundo. Sin embargo, antes de que Shin-Ir pudiese tomar el elixir, el prota la noquea, alertando a todos los guardias en el palacio. Con mucha seguridad, Xiao Yu se ofrece para probar el elixir en sí mismo, tomando el lugar de su cuñada. El emperador entonces se levanta y ordena que lo bloqueen el territorio, sin permitir que escape nadie. Luego de un año, si Mo Xiao Yu no sobrevive, todo el territorio sufrirá las consecuencias y nadie se salvará. Así, Xiao Yu toma el lugar de Shin-Ir, condenado a ser convertido en una estatuilla para ser enterrado en la tumba imperial. Volviendo a la línea de tiempo más moderna, Hong-Sin toma fotos de las tumbas de la dinastía Qing que fueron encontradas en la exhibición. Cheng entonces le muestra una de las cosas más impresionantes de la exhibición, una gran armadura, pero no se trata de cualquier armadura ordinaria, ya que cuando la encontraron estaba muy brillante y no mostraba ni la más mínima señal de corrosión. Sin embargo, en el interior de la armadura es mucho más sorprendente, pues está completamente lleno de inscripciones antiguas que aún no han logrado descifrar. Emocionada, Hong-Sin mira con detalle en el casco de la armadura, pero se asusta al ver dos ojos brillando dentro del casco. Al levantar su mirada, nota que Cheng desapareció, por lo que decide ir a buscarlo. De repente, las luces de la exhibición se apagan y al ver algo aterrador, la chica corre muy asustada hasta caer en el suelo. Cuando se levanta, se encuentra con un hombre muy alto y de apariencia extraña. Este mira la armadura y dice que ha encontrado un tesoro difícil de encontrar durante miles de años. Luego le pregunta a Hong-Sin si alguna vez escuchó de la recolección de todos los soldados reunidos de Xianyang. Explica que Xianfen Di Su ha forjado a las 12 personas doradas. Le da al emperador el poder de reunir a los soldados. Hong-Sin intenta irse para seguir buscando a Cheng, pensando de que ese hombre definitivamente está loco, pero este le dice que se encargó de su compañero, por lo que no volverá a aparecer. La chica se enoja y le pregunta quién se supone que es, por lo que el hombre se presenta como un cazador de tesoros secretos, pero este solo convence más a Hong-Sin de que es un hombre desquiciado simplemente por lo que debe de alejarse de ahí. Sin embargo, el hombre la amenaza con un cuchillo, advirtiendo de que no intente hacer nada alocado. Aún así, Hong-Sin logra distraerlo y después lo desorienta para darle un fuerte golpe usando el casco de la armadura. Rápidamente se va corriendo, pero el hombre se enoja y empieza a destruir todo, hasta que finalmente la encuentra y le pide que entregue el casco del guerrero. Pero Hong-Sin se enoja y lanza el casco con fuerza, exclamando que lo destruirá antes de dárselo. El hombre se enoja mucho y ataca nuevamente, destruyendo más parte del lugar. Sin embargo, queda paralizado al ver que una de las estatuillas permanece de pie y empieza a desmoronarse, solo para mostrar un brazo que sale repentinamente de esta y lo lanza lejos con mucha fuerza. Xiao Yu es el que sale de esta estatuilla. Luego de varios siglos petrificados, se encuentra con Hong-Sin y muestra cierta felicidad al verla, pero antes de poder decir algo, queda muy aturdido por una fuerte migraña, dejando a Hong-Sin muy asustado. El prota sufre cuando recibe todos sus recuerdos de golpe, incluyendo sus momentos antes de su petrificación, cuando su hermano le entregó un collar de jade que pertenece a la familia Mo y le dijo que todo será como un sueño profundo, asegurando que, al despertar, volverán a encontrarse. Durante la agonía del prota, el cazador de tesoros también se levanta de los escombros riendo, pues además de las 12 armaduras doradas, también está la legendaria estatuilla viviente. Rápidamente decide atacar, pero el prota reacciona a tiempo y lo bloquea. La gran fuerza genera sonidos tan fuertes como explosiones, por lo que llama la atención de varios empleados de la exhibición. Debido a esto, el cazador de tesoros huye y el prota colapsa por el cansancio. Hong-Sin intenta escapar también, pero Xiao Yu se lo impide tomando su mano y la llama cuñada. Esto debido a que Hong-Sin es idéntica a Shin-Ir, pero por supuesto no son la misma persona. Poco después, ambos terminan en la oficina de seguridad especial, donde Hong-Sin asegura ser una víctima, pues solo estaba ahí como visitante. El oficial de policía le aclara que eso no confirmará su
Josué Chen, quien al parecer tuvo una contusión cerebral, ya que se cayó por el susto y se golpeó contra una pared. Por esa razón, su cuñado apareció de repente para luchar contra el sospechoso que estaba destruyendo la exhibición. Hong-si aclara que Xiao Yu no es su cuñado y que definitivamente no lo conoce. A pesar de que intenta explicar la aparición del prota, el oficial no lo entiende y sigue creyendo que son cuñados, lo que desespera mucho a la chica. Al salir de la oficina, Hong-sin intenta ir por su propio camino, pero el prota la sigue por la calle, llamando la atención de las personas por su apariencia. Xiao Yu se sorprende mucho al ver lo mucho que ha cambiado el mundo y queda en shock al notar lo avanzado que está todo. Luego de seguir a Hong-sin sin parar, termina ocasionando un accidente de tránsito debido a su fuerza descomunal. Por lo tanto, ambos vuelven a la estación de policía, donde se le acusa a Xiao Yu por interrumpir el orden público, destrucción de propiedad pública, entre otros cargos. Debido a tantos desastres, el oficial les dice que tendrán que esperar el procedimiento. Hong-sin se enoja y dice que no tiene nada que ver con esto. Poco después, un abogado que fue enviado por parte del grupo Hong Hai aparece para defenderla, pero la chica no se ve nada feliz ante esto. El oficial se asombra al escuchar el nombre del grupo y poco después Hong-si es libre, pero rechaza completamente subir al auto que enviaron por ella. Mientras tanto, el prota es encerrado en una celda llena de delincuentes, hasta que algún familiar lo contacte para buscarlo. Los delincuentes intentan intimidarlo, pero el prota solo sigue haciendo preguntas inocentes sin preocuparse en lo más mínimo. Uno de ellos se enoja ante esto, amenazándolo por burlarse de ellos, pero cuando ve un collar de jade del prota, su humor mejora bastante. El hombre intenta tomar el collar, pero el prota lo detiene con una mano y sin esfuerzo alguno, lo estrella contra la pared. Los otros delincuentes entonces se levantan con el propósito de darle una paliza. Sin embargo, poco después, todos terminan apaleados, sangrando y llorando, escuchando la historia de Xiao Yu sin más opción que actuar como si le creyeran. El prota entonces pregunta cómo pueden encontrar a su cuñada, a lo que los hombres le preguntan que lo primero es salir de ese lugar. Xiao Yu entonces genera una explosión que destruye la pared del lugar, logrando escapar y asustando aún más a los delincuentes, que lo ven como un monstruo. Hong-sin por su lado se encuentra en su casa bastante distraída, sin dejar de pensar en el prota, por lo que no aguanta más y llama a la estación de policía. Sin embargo, nadie contesta, ya que los oficiales están muy ocupados interrogando y culpando a los delincuentes por usar explosivos en la celda. Hong-sin entonces decide salir de su casa, solo para darse cuenta de que está lloviendo. Pero antes de que pueda devolverse a buscar un paraguas, Xiao Yu aparece a sus espaldas, llamando a la cuñada una vez más. Y sin poder evitarlo, el prota colapsa en los brazos de la chica, completamente exhausto pero aliviado de haber podido encontrarla. A la mañana siguiente, Xiao Yu despierta en la casa de Hong-sin, quien se encarga de explicarle que no es su cuñada, pues ni siquiera tiene pareja. Y si no fuera porque la salvó una vez en las ruinas y el hecho de que colapsó con mucha fiebre, no la habría llevado hasta su casa. La chica entonces le dice que están a mano y pregunta cómo fue que lo consiguió. Xiao Yu le responde que fue por su aroma, algo en lo que es muy bueno, ya que es como conseguir el rastro de una bestia. Hong-sin ignora esto y con molestia le dice que no vuelva a seguirla, sin importar si es de la antigüedad, un superhumano o un extraterrestre. Sin más que decir, la chica se retira, diciendo que tiene que ir a trabajar, por lo que lo mejor es que también se vaya de su casa. Sin embargo, al ver al prota una vez más, la chica se apiada un poco de él, por lo que lo lleva con ella y le compra ropa decente, para que no llame tanto la atención en la calle. Hong-sin entonces se va por su lado, advirtiendo de que ya no puede seguirla y aconsejando de que no vea tantas novelas. El prota se queda solo, pero poco después decide seguir a Hong-sin, pues aún cree que ella puede estar en peligro. Mientras tanto, la chica se enfoca en su trabajo de actriz, donde tiene que actuar en una escena algo riesgosa, ya que no hay presupuesto para usar dobles de acción. En la escena pelea contra varios ninjas, hasta el momento en el que le toca volar, pero desgraciadamente el cable de seguridad que la sostiene se rompe, por lo que Hong-sin cae desde una preocupante altura. Sin embargo, el prota golpea a los otros actores y salta hasta atrapar a Hong-sin rápidamente. El director queda muy confundido al ver a todos sus actores noqueados, sin entender bien qué pasó. Hong-sin por su lado se enoja mucho con el prota y le recuerda que le advirtió que no la siguiera, pero este le dice que estaba en peligro y le pregunta por qué esas personas intentaban atacarla. El director se acerca a ellos molesto, por lo que la chica intenta explicarle que solo se trata de un conocido suyo que no conoce bien a la sociedad. Aún así, el director sigue gritando furioso, pero se asusta al ver el semblante oscuro del prota, quien le pregunta a Hong-sin si el director es el cabecilla. Dicho esto, intenta atacarlo, pero Hong-sin lo detiene diciendo que no haga ninguna tontería. El director se ofende ante el atrevimiento del chico, por lo que le reta a pelear como se debe. Sin embargo, uno de sus empleados le muestra la grabación de lo que pasó, y al ver los movimientos de pelea de Xiao Yu, el director queda impresionado y le pregunta al prota si quiere trabajar como un doble de acción. Por supuesto, el prota acepta y al final del día camina junto a Hong-sin de regreso a casa. La chica le pregunta acerca de su situación, pero el prota le confiesa que tampoco lo entiende muy bien, pues no tiene ni idea de cuánto tiempo ha dormido, pero luego de despertar todo el mundo cambió. No tiene
noticias de su hermano ni de su cuñada, por lo que no sabe realmente si están vivos. Hong-sin entiende entonces de que no tiene un lugar a donde ir, por lo que decide que él buscará un sitio para él, cosa que alegra mucho al prota. Xiao-yu termina durmiendo en la terraza del edificio en donde vive Hong-sin, feliz de poder ver el cielo, aunque debido a su agudo sentido de la audición termina siendo perturbado por lo ruidosa que es la calle en la noche. Sin embargo, agudizando sus sentidos logra escuchar a Hong-sin en problemas, por lo que salta hacia su piso solo para darse cuenta de que la han secuestrado. Un montón de ratas aparecen y lo atacan, por lo que el prota genera una explosión que las convierte en cenizas. De hecho, cae una nota que tiene el mismo aroma que el cazador de tesoros de la última vez. En la nota, el hombre dice que si quiere rescatarla tiene que ir a la fábrica abandonada, pero debido a que solo entiende la escritura antigua, el prota no tiene ni idea de lo que dice la nota. Mientras tanto, Hong-sin grita por ayuda en la fábrica abandonada, cosa que el cazador de tesoros dice que es inútil. Este se presenta como Rata Gris y habla acerca de cómo los humanos no entienden el verdadero valor de los tesoros que encuentran, pues es algo que va más allá de su comprensión. Rata Gris aún así le agradece a la chica, ya que si no fuese por ella, no habría encontrado un tesoro tan valioso como lo es la estatuilla viviente. Por otro lado, un oficial de policía recibe un reporte de que alguien que pasaba escuchó gritos en una fábrica abandonada, por lo que le ordenan ir a revisar la situación. Mientras tanto, el prota se acerca rápidamente a la fábrica, ya que aunque no pudo entender lo que decía la nota, pudo rastrear el aroma. Cuando por fin los encuentra, Rata Gris lo llena de muchas preguntas, como por qué lo sellaron como una estatuilla, quién es y lo más importante, cómo pudo sobrevivir hasta la actualidad. Rata Gris levanta el casco que robó en la exhibición, explicando que el poderoso espíritu de las personas doradas fue el sellado por algún extraño sabio, por lo que las armaduras poseen un increíble poder. El cazador comenta que ese extraño sabio también era un hechicero, y al ver la reacción del prota, ríe sabiendo de que se sabe acerca de toda la situación, y dice que es un terremoto que sacó a la luz esa ruina, muy posiblemente solo sea una tapadera, por lo que seguramente hay otro secreto oculto. Explicando todo eso, Rata Gris le propone al prota que trabajen juntos, para así poder descifrar el secreto de la armadura dorada. Antes de que pueda terminar de hablar, el prota lo toma desaprevenido y lo estrella contra el suelo, y luego se dirige a Hong-sin para que se vayan juntos de allí. Sin embargo, Rata Gris sonríe con malicia, y de repente, el mono que siempre lo acompaña se convierte en una enorme bestia. Al levantarse, Rata Gris le dice al prota que hagan una apuesta, aclarando que, si su mono logra vencerlo, quiere que todos los secretos que hay en su mente. El prota empieza a pelear con la enorme bestia, y poco después sorprende a Rata Gris al levantar a la bestia con sus brazos para después estrellarla contra la pared. Pero antes de poder dar el golpe final, Rata Gris lo atraviesa con su mano por la espalda, orgulloso al decir que ha caído ante las garras oscuras de la muerte, y por muy fuerte que sea, pronto su cuerpo se sentirá adormecido. Además de que, mientras más se mueva, más rápido tendrá efecto. Dicho esto, saca una flauta de su chaqueta, diciendo que le mostrará su verdadero tesoro secreto, una flauta mágica de Hamelin, un tesoro de nivel legendario. Al empezar a tocar la flauta, un montón de ratas salen del cuerpo del mono, consumiéndolo por completo. Las ratas rodean al prota, atacándolo en todas direcciones, y finalmente lo atrapan en una esfera indestructible, pues se trata de las ratas de las sombras demoníacas, no ratas comunes, por lo que mientras más se resiste, más aumentan su número. Rata Gris le dice al prota que se rinda, pero se sorprende al ver que su flauta es destruida, pues aparentemente el prota atravesó la esfera de ratas con una mano, lanzando un ataque a larga distancia que destruyó la flauta de Hamelin. Xiao-yu destruye la esfera por completo, y con un solo golpe manda a volar a Rata Gris. Luego se apresura en ir a liberar a Hong-sin, y se da cuenta de que la policía ha llegado al lugar, por lo que tienen que huir antes de meterse en más problemas. Aún así, Rata Gris le dice que es inútil escapar, pues la organización de cazadores de tesoros secretos ya los tiene en la mira, y es solo cuestión de tiempo. Al día siguiente, los desastrosos eventos salen en las noticias, incluyendo el hecho de que Rata Gris fue arrestado por la policía. Mientras tanto, Hong-sin va a trabajar normalmente junto al prota, a quien le advierte que no diga nada de lo que pasó. Xiao-yu queda solo en los vestidores, pero toma el teléfono de Hong-sin, donde estaba viendo las noticias. Sin embargo, al intentar salir del vestuario, se encuentra con una chica que estaba cambiándose, y accidentalmente se activa el flash del teléfono, lo que genera un gran malentendido, haciendo de que la chica grite y le lance cosas. Poco después, la chica sale enojada del vestuario y el prota la sigue disculpándose, pero solo se gana una gran bofetada por parte de la chica. Por otro lado, Hong-sin camina por el set y se sorprende a ver a Tang Lin-ye, una reconocida e importante actriz.
El director habla con ella y se disculpa por algunas cosas, diciendo que no tiene otra alternativa y pidiendo que lo vuelva a considerar. Jin-hee solo dice que no es necesario, aclarando que si quiere hablarlo tendrá que hacerlo con su abogado. Sin más, la chica se marcha, dejando al director muy preocupado e ignorando a Hong-sin cuando ésta la saluda. El director entonces ve a Hong-sin y le llama de inmediato para después llevarla con el productor, que pidió verla personalmente. Esto debido a que quiere que sea la nueva protagonista, cosa que sorprende mucho a Hong-sin. Al reunirse con el productor, este le explica por qué la quiere como protagonista, aclarando que tendrán un mejor presupuesto y será uno de los mejores guiones. El director le aconseja que no deje ir una oportunidad como esta, por lo que Hong-sin decide firmar el contrato. El director después recibe un maletín lleno de dinero y de agradecimiento de parte del productor. Hong-sin se confunde y se pregunta por qué están haciendo, pero el productor dice que solo están terminando un encargo. Dicho esto, llama al presidente Hong-sen, el padre de Hong-sin, quien la saluda con una gran sonrisa. Al darse cuenta de lo que estaba pasando, Hong-sin intenta tomar el contrato de vuelta, pero su padre lo toma antes, dejándolo fuera de su alcance. El director escapa del lugar y el padre de la chica le explica que debido a que ella ama la actuación, quiso ayudarla un poco. Hong-sin se enoja, exclamando que le había dicho que no quería volver a verlo, por lo que puede firmar su película él solo. Sin embargo, el hombre le explica que, según el contrato, si incumple las condiciones deberá pagar una compensación económica igual a la de las pérdidas. Además de que tendrá que salir voluntariamente del mundo del espectáculo, por lo que no tiene más opción que cumplir. Por otro lado, nos muestran nuevamente a Lin Ye, quien discute el teléfono enojada, exclamando que quiere el papel de protagonista. La chica que anteriormente abofeteó al prota, Kang Sao-di, corre hacia ella diciendo que ya tiene preparado su vestuario, pero accidentalmente cae, haciendo que las prendas queden tiradas en el suelo. Lin Hee y sus asistentes la miran muy mal, y no dudan en hacerle saber lo idiota e inservible que es, asegurando que nunca logrará ser una actriz. Sao-di intenta recoger las cosas, pero Lin Hee patea la caja que se cayó, llama a la chica basura y le advierte que se aleje de ella. Por otro lado, Hong-si camina lejos de su padre, bastante irritada, y al ver al prota, lo toma de su brazo para sacarlo de ahí. Al ver esto, el padre de Hong-si se enfurece y corre rápidamente hasta separarlos, preguntando escandalosamente qué clase de relación tienen. Hong-si le vuelve a gritar que no se mete en sus asuntos, pero su padre no la escucha y corre hasta el prota para golpearlo, pero este detiene su golpe con una mano. Al verlo de cerca, Xiao-yu nota que se parece mucho al hombre que dirigía a los soldados que escoltaron a su cuñada a la capital, Wang Nei-oh. Hong-si se va del lugar, por lo que su padre la deja en paz al prota y vuelve a seguirla. En la noche, el prota camina de regreso a casa, pero en el camino logra escuchar a unos delincuentes agrediendo a una chica. Resulta ser que 3 hombres amenazaban a Sao-di, ya que su madre está tardando mucho en pagarles el dinero que les prestaron. La chica intenta replicar, pero es golpeada por esto. Uno de los hombres le dice que el problema puede resolverse si la acompaña al jefe una noche, cosa que aterra a Sao-di. Antes de que puedan hacerle algo más, el prota aparece y los aparta, enojándolos bastante. Los bandidos lo amenazan con cuchillos, pero el prota se lo quita en menos de un segundo y con un rápido movimiento corta sus pantalones, haciendo que caigan en el suelo. El hombre sube sus pantalones y lo amenaza, para después retirarse junto a sus compañeros. El prota le pregunta a la chica si está bien, pero esta solo corre y se va llorando bastante triste. A la mitad de la calle, Sao-di se detiene a llorar, sin importar que esté lloviendo. Poco después, un paraguas la cubre de la lluvia, y se da cuenta de que es un hombre que parece ser muy amable. El hombre le invita a cenar y la chica acepta sin cuestionarlo. Xiao-di no sospecha nada en absoluto, hasta que tomó un poco de su bebida y perdió la conciencia. Al despertar, Xiao-di despierta en una habitación, bastante confundida, y el hombre que la invitó a cenar sale de la ducha con malas intenciones. La chica intenta huir, pero se da cuenta de que está encerrada y no tiene escapatoria. El hombre forcejea con ella e intenta aprovecharse, por lo que en medio del pánico, Xiao-di toma un objeto y lo golpea con fuerza, haciéndolo sangrar. Sin embargo, no se detiene hasta darse cuenta con horror de que el hombre no se mueve. La chica llora completamente en shock por haber matado a alguien por primera vez en su vida. Luego de haber pasado tantas cosas, se para al borde de la ventana del alto edificio resignada a terminar con su vida, sin saber por qué todo eso tuvo que pasarle. Xiao-di salta cayendo a gran velocidad, pero es detenida en el aire por una especie de espíritu que la toma en la forma de un hombre. Ese espíritu habla de lo maravilloso que es un rencor tan denso como el suyo. La chica lo mira en shock y pregunta quién es, a lo que el espíritu le responde que los codiciosos lo denominan productor. Este espíritu entonces le pregunta que por qué una persona con un deseo tan poderoso como ella desea morir. La chica responde que mató a alguien, pero el espíritu le asegura que nadie le importa. Le dice que se enfrenta a sus deseos y apegos, y en cambio le dará un regalo de felicidad. Xiao-di entonces cae a un vacío y despierta en una elegante habitación llena de vestidos y maquillaje y bolsos de diseñador. Al verse en el espejo, Xiao-di se sorprende al darse cuenta de que está en el cuerpo de Tang Lin-hye. Al día siguiente, Xiao-di va al
set de grabación, aún en el cuerpo de Lin Hye, y se dirige al prota para agradecerle, aunque este no entiende nada de lo que habla. La chica no tuvo más opción que vivir la vida de Lin Hye, fingiendo ser ella aun cuando no entiende del todo. Mientras habla con el prota, un brillante Ferrari llega al set y de este sale un rubio con apellido Ma, que aparentemente estaba pretendiendo a Lin Hye. Pero cuando el chico intenta besarla, Xiao Di se asusta y se esconde tras Xiao Yu, cosa que enoja bastante al rubio. Afortunadamente son salvados por Hong Sen, quien empieza una pelea pasiva-agresiva con Ma, haciéndolo quedar mal y arruinando su Ferrari con un caballo. Hong Si vuelve a su casa junto al prota, y poco después Xu Cheng la visita luego de mucho. Al ver al prota, Cheng piensa que ella mantiene una relación oculta con un hombre y por eso no la ha contactado. Hong Si lo golpea y se encarga de explicarlo todo, dejando a Cheng muy asustado al saber que Xiao Yu salió de una de las estatuas de los soldados. Xiao Yu se encarga de explicarle el resto y cuenta que es descendiente de la familia Mo. Cheng se emociona pues ha escuchado acerca de los miembros de su familia en muchas investigaciones. El prota entonces le pregunta si ha escuchado acerca de su hermano, Mo Taiji. Sin embargo, Cheng se queda pensativo y confiesa que no hay nada escrito en los libros de historia. Esto extraña mucho al prota, quien explica que su hermano es el miembro de la familia Mo más conocido del condado del este e incluso creó el elixir de la inmortalidad para el emperador Qin. Cheng se confunde y pregunta que en ese caso por qué el emperador Qin aún así viajó al este de estar buscando la inmortalidad y al final murió de enfermedad en el viaje. Además de esto, Cheng habla de que un rumor del condado del este que cuenta que en el año 36 de la dinastía Qing un meteorito cayó en la aldea del condado del este y al considerarlo un mal augurio, el emperador Qin ordenó exterminar toda la aldea. Xiao Yu queda en shock ante esta información, porque si es cierta, entonces significa que su familia está muerta. Cheng se siente mal por el chico, por lo que le dice que aún tienen muchas cosas que investigar, pues hay una gran parte de la historia que aún no saben. Le muestra al prota las imágenes de la armadura dorada de la exhibición, con la esperanza de que lo ayude a recordar algo. Xiao Yu logra reconocer a una de las marcas de la armadura, pero no dice nada al respecto. Al día siguiente, sigue trabajando en la grabación, pero todos notan lo raro que está, pues comete varios errores al actuar. Por otro lado, Hong Shen recibe una llamada de Shang Xie Song, quien le informa que ya tiene algunos resultados de la investigación que le pidió. Cuando va a verlo, Xie Song le informa acerca de la rata gris y otro sujeto al que le llaman el lobo blanco Tai Long, ambos cazadores de tesoros secretos, y uno de ellos fue el que secuestró a Hong Xin, pero la empresa ya se adelantó e intervino. Shen le pregunta a la empresa si está al tanto de la situación, pero el rubio le responde que tiene que pagar más si quiere más información. Xie Song le pregunta cuál es su objetivo, pues mientras más investiga, más seguro está de que su objetivo no es tan simple. También le pregunta si acaso su objetivo es el tesoro secreto, pues el lugar al que mudó el set de grabación se encuentra al sureste de las ruinas. Shen le aclara que él ya se retiró de la empresa ya hace mucho, así que no le interesa entrometerse en esos asuntos. Aún así, asegura en tono amenazante que si la empresa desea ponerle las manos encima a su hija, no será nada cortés. El rubio aún así le dice antes de que se vaya que seguramente lo que hace no es por su hija, sino por su hijo, pues hace 7 años atrás su hijo desapareció buscando tesoros secretos, justamente cerca de una de esas ruinas. Shen se enfurece y lo amenaza, advirtiendo que no se sobrepase el límite. Aún así, no hace nada, pues es rodeado por unos extraños aviones de papel. Dichos aviones son controlados por Xie Song, quien solo actúa de forma infantil ante la amenaza, y le pide que lo lleve con él al set, ya que adora la actuación. Finalmente promete con una sonrisa que no se meterá en sus asuntos. Por otro lado, Hong Si busca al prota en la terraza de su edificio, solo para darse cuenta de que este ha convertido la terraza en una granja con cultivos y animales. No encuentra a Xiao Yu por ningún lado, pero en cambio encuentra su diario, y el cual lee y se entera de que ha estado investigando las ruinas desde hace tiempo. Sabiendo esto, Hong Si se dirige a las ruinas de la noche, con la intención de encontrarlo, pero quien la encuentra primero es su padre, quien le advierte que no puede estar ahí, y de una forma muy seria le pide que vuelva a su casa. Poco después, aparece Cheng también, y Hong Si nota que la están monitoreando a Xiao Yu en las ruinas a tiempo real. La chica se enoja y pregunta qué se supone que están haciendo. Su padre le responde que todo lo que hacen es por su hermano. Explica que el día en el que él desapareció junto a su equipo de arqueología, ingresaron a la montaña a investigar, y en la profundidad de la montaña descubrieron accidentalmente un conjunto de muros de piedra. Chen cuenta que él se encontraba allí y vio cómo desde la piedra apareció un brillante rayo de luz que hizo que su hermano desapareciera completamente. A pesar de lo mucho que lo contó, nadie le creyó, pero aún recuerda muy bien el dibujo que está grabado en ese momento sobre la piedra. Durante todo esto, el prota se encuentra en las ruinas, donde encuentra exactamente ese símbolo después de buscar mucho. Recuerda muy bien cuando su cuñada le dijo que ese símbolo es la marca de su hermano y está sobre todas sus obras, pues es una tradición de la familia Mo. Por otro lado, Xiao Di se apresura en ir al set de grabación, pues el rubio que pretende a Lin Hye la llamó, diciendo que se encuentra con un grupo de hombres de camino al set
sed, asegurando que le espera un horrible destino a Xiao Yu, por lo que si quiere salvarlo, tiene que hacer lo que él diga. Mientras tanto, Hongxi sigue discutiendo con Cheng, pues desde un principio tenían todo planeado y solo están utilizando a Xiao Yu. Su padre le dice que solo era por su bien, para protegerla, aclarando que de todas formas ese es el deseo de Xiao Yu, pues anteriormente el prota dijo que él arriesgará su vida para protegerla. Estaba a punto de decir algo más, pero la conversación se ve interrumpida por Tai Long, quien reta a Shen a una pelea por intervenir en los trabajos de la empresa. Cuando empiezan a pelear, Chen se lleva a Hongxi de ahí, por lo peligroso que se ha vuelto la situación. Hongxi deja a Chen atrás y corre para buscar al prota, bastante preocupada. El prota por su lado encuentra una piedra que es señalada con los dibujos de varias constelaciones. Enciende dichos dibujos en fuego, formando un círculo, lo que causa que el espacio se distorsione dejándolo ver estrellas. De repente, un rayo de luz golpea la piedra, haciendo que esta salga de la tierra, mostrando un enorme pilar. En dicha piedra se ve una apertura circular, y luego de pensarlo unos segundos, se le ocurre insertar su collar de jade ahí. Esto hace que la piedra se ilumine, y de esta sale un brillante rayo de luz, que hace que la mayoría de las personas de las ruinas desaparezcan. Nos muestran eventos de la antigüedad, en un lugar llamado Guanshong, donde Liu He recibe como invitado a Xian Chan. Xian Chan intenta explicar el motivo de su visita, pero el general que los acompaña le aclara que el rey Liu He ya está enterado. Esto pone nervioso a Liu He, quien le explica que es solo un malentendido, pues el general está allí realmente para recibir al rey Xiang, asegurando que no es posible que él desee ser el rey de Guangzhong, pues después de todo, él y el rey Xiang son hermanos jurados, por lo que no podría traicionarlo al autoproclamarse rey. De repente, una fuerte luz ilumina las afueras y se escucha bastante alboroto. Ahí es cuando el prota entra en escena, preguntándose dónde está. Hongxi también aparece en ese mundo, con una armadura y sin saber qué es lo que está pasando. Aún así, la historia continúa y después de haber hablado con Liu He, Xiang Chan habla con el rey Xiang y le dice que tienen que matar a Liu He. Después de todo, en aquel tiempo se pusieron de acuerdo en que quien ingresara primero a Guanshong sería el rey, algo que no pudo haber olvidado. Si no lo eliminaban al día siguiente sería un gran problema en el futuro. Por lo tanto, ya lo tiene todo organizado y tendrá soldados preparados ocultos en la tienda principal, y cuando levante su copa será la señal para que ataquen. Al día siguiente, el prota acompaña a Liu He al ver al rey en la tienda principal, pero se sorprende mucho al ver que el rey es Xiang Ji, el mismo hombre que lo interrogó después de matar a la bestia que perseguía mucho tiempo atrás. Aún así, actúa con naturalidad, atendiendo la reunión como se dijeron. Mientras tanto, Hongxi se encuentra fuera de la tienda, esperando sin saber qué hacer. Al ver a Xiao Yu salir de la tienda, corre hasta él de inmediato, y ambos se preguntan qué fue lo que pasó y en dónde están, ya que ninguno de los dos sabe. El prota le cuenta lo que ha visto hasta ahora. Hongxi entonces entiende la historia y comenta que es la misma que la del guión Banquete de Hongmen, en donde el rey Xiang quiere asesinar a Liu He. Hongxi advierte que es muy peligroso, por lo que tienen que salir de ahí, pero pronto un general se dirige a ella, llamándola General Fan y diciendo que el rey solicita su presencia. Al entrar en la tienda, se sorprende al ver a su padre peleando contra Xian Chang. También ve a Xie Song, quien también está en las ruinas antes de desaparecer. Pronto entiende que cada uno de ellos está allí cumpliendo papel, pero al estar confundida, Hongxi empieza a discutir con Xie Song. Esto hace que el rey Xiang se harte, por lo que levanta su copa como señal y de inmediato sus soldados interrumpen en la tienda matando a Liu He. Cuando esto ocurre, tanto Hongxi como el prota y los demás desaparecen y la historia vuelve a repetirse, pero todos tienen diferentes papeles. Cuanto más se repite la historia, más se dan cuenta de que cuanto ellos están allí, pues tanto como Rata Gris como Tiao Long e incluso Ling He están allí cumpliendo papeles de personajes aleatorios en la historia. Mientras tanto, en el mundo real, Chen revisa las grabaciones de seguridad de las ruinas, intentando entender qué fue lo que pasó. Sin embargo, un elegante hombre aparece de la nada, comentando lo interesante que es el nuevo punto de intersección, que solo filtra a las personas con capacidades. Al ver a Chen confundido, el hombre le pregunta si quiere saber a dónde fueron las personas desaparecidas. Explica que ellos actualmente están reencarnados ilimitadamente. Comenta que en la teoría de la inmortalidad, el apego se emplea en un objeto y se convierte en un tesoro secreto. Sin embargo, sabe de alguien que es capaz de usar el apego y construir un mundo mental completo. Las personas que desaparecieron deben estar en alguna línea de espíritu remanente peleando mentalmente. Volviendo al prota, después de perder la cuenta del número de veces que han reencarnado, se reúne con Hongxi, pero ambos se sorprenden al saber que Sheng esta vez interpreta el papel de Liu He, algo que no ha pasado antes, pues los únicos personajes que nunca cambian son los de Liu He y el rey Xiang. Hongxi les explica lo preocupante de la situación, pues cada vez que comienzan de nuevo se debe a la muerte de Liu He, pero según los registros de la historia, realmente Liu He debió sobrevivir y escapar vivo, por lo que está pasando una y otra
otra vez no concuerda con la historia. Por lo tanto, es posible que ellos sean asesinados y debido al riesgo que esto implica, los tres idean un plan para lograr que Liu He escape con vida. Al día siguiente, con la ayuda del ejército y los demás, Shen logra escapar junto a Hong Xing antes de que lo maten. El rey Xiang se enfurece y dispara una poderosa flecha, pero el prota se interpone recibiendo el impacto en su pecho. La flecha es tan poderosa que lo atraviesa, pero el impacto también rompió el collar de Jade, lo que hizo que todos desaparecieran y el mundo en el que estaban se desintegra. Shen atraviesa la puerta en el caballo antes de desaparecer, y segundos después aparece el verdadero Liu He en su lugar, quien huye con vida, completando la historia. Luego de que todo se desintegra, el prota logra ver los fragmentos de Jade en un lugar parecido al espacio. En los fragmentos se reflejaban diferentes imágenes y al ver la imagen de su hermano, el prota no duda en ir a ese fragmento. Eso lo lleva a un recuerdo, donde su hermano habla con Xiang Yi, diciendo que estaba esperando poder verlo y que está dispuesto a ayudarlo. Dicho esto, le entrega un mapa con la guarnición y los generales del ejército Qing. Xiang Yi dice que no necesita eso para acabar con Qing y que en cambio le pregunta por qué no lo ha buscado para ayudarlo. Tia Yi le responde que el emperador Qing es un tirano, que exterminó su clan y es un ambicioso que ve a todo el mundo como objeto sin valor, incluyendo a su hermano, a quien enterró para probar el elixir, pero no sirve si está vivo o muerto. Por esa razón quiere ayudarlo para exterminar a Qing y así poder enmendar sus errores. Xiang Yi lo entiende y le asegura con una sonrisa maliciosa que se hará cargo de la venganza de su clan. Entre otras memorias de Jade, el prota también ve una cuando Xiang Yi le pide a Taiji que le fabrique una armadura, que terminaría siendo la misma armadura que encontraron en las ruinas. Cuando termina de ver los recuerdos, el prota aparece en medio de un campo de guerra. Mientras tanto, Shen fue el único que logró salir al mundo real, despertando solo en el campo. El resto simplemente aparece en otro escenario con distintos sucesos, pero entienden que la solución es la misma, y es hacer que los eventos sigan el curso de la historia real para así romper la ilusión. Por lo tanto, todos trabajan en equipo para lograrlo, atravesando muchas dificultades. Pero cuando las cosas se salen de control, el rey Xiang toma a Hong Xing y se la lleva en su caballo, por lo que el prota idea un plan para recuperarla. Mientras tanto, Shen habla con el hombre elegante de antes, Mei, quien al parecer pertenece a la organización de cazadores de tesoros secretos. Ambos llegan a un acuerdo, por lo que Mei decide ayudar a Shen a salvar a su hija. Luego muestra el casco de la armadura dorada, explicando que es un tesoro secreto que se ha formado por el odio que tenía el rey Xiang. Una vez que alguien cae, solo le queda reencarnar infinitamente en los lamentos del dueño del casco, pero romperlo no es algo nada fácil, y el hecho de que él haya podido escapar seguramente solo aumentó su dificultad. Escuchar esto desespera a Shen, pero Bai Feng aparece y Mei explica que, a través del casco, Bai es capaz de intervenir fuertemente en la conciencia del rey Xiang, haciendo que él y la realidad tengan una conexión, lo que causará que el rey Xiang no pueda seguir haciendo lo que quería, y las personas que están atrapadas podrán usar las habilidades que perdieron. Sin embargo, si el escape fracasa, debido a que el espacio ha sido distorsionado, ellos podrían no volver jamás. Aún así, Shen acepta, diciendo que aunque le cueste la vida, también rescatará a su hija. Con esto dejado claro, Bai advierte que no lo molesten, pues solo existe una oportunidad. Dicho eso, se coloca el casco e inmediatamente lo rodea un aura azul. Mientras tanto, en la ilusión, el rey Xiang arrasa con el ejército enemigo, aún llevando a Hongxi en su caballo. Sin importar cuánto lo intenten, Xiang burla todas las trampas y destroza a los soldados con su fuerza inhumana. Cuando todo parece perdido, Bai logra crear una conexión con la realidad, por lo que todos recuperan sus habilidades. El prota entonces se apresura en buscar a Hongxi y con la ayuda de Xie Song logra rescatarla del rey Xiang, pero el rey Xiang dispara su lanza dorada y cuando este se logra clavar en el suelo, genera una enorme explosión que desintegra el espacio. Bai entonces pierde la conexión con el casco, dejando de verlos y explica que todo se ha tornado en un silencio de muerte, como si no pudiera sentir ni una pizca de vida. Por lo que quiere decir que el rey Xiang renunció a controlar su conciencia y por eso también cortó la interferencia que había entre el casco y el interior. Volviendo al prota, este cae en un lugar en ruinas junto a Hong Xing, quien se aterra al ver una especie de portal del que sale el rey Xiang. Este explica que ha estado atrapado durante años en ese largo río e incluso él mismo no puede recordarlo, pero lo que realmente interesa es ahora el Jade que el prota tiene. Revela que la persona que lo ha encerrado en ese lugar fue Mo Taiji, pues esa armadura que diseñó para que él aumentara su poder al mismo tiempo también estaba sellando su espíritu. Xiang dice que Taiji pensó de que de esa manera él podrá eliminar su ambición, pero no es más que un deseo un genio. El prota pregunta qué fue lo que pasó con su hermano, pero Xiang le responde que si acaso continúa vivo, él mismo se encargará de beber su sangre. Ambos empiezan a pelear, pero en poco tiempo el rey Xiang logra quitarle el Jade al prota para después romperlo en pedazos. Esto hace que todo se vuelva un caos y en los fragmentos Xiang logra ver al mundo actual después de miles de años. Con el
el mundo en sus manos, Xiang comienza a alterarlo, haciendo que el mundo real se distorsione y se fusione con edificios antiguos, creando destrucción y caos. Xiao Yu entonces corre, dispuesto a remediar lo que causó, aunque pierda la vida en el proceso. Empieza a romper los fragmentos del nuevo Jade que se estaba formando, mientras esquivaba los ataques de Xiang, pero desgraciadamente el rey Xiang logra apuñalarlo poco después, haciendo de que se detenga. Sin embargo, Tai Long, Rata Gris, Xie Song y los demás se reúnen para poder terminar lo que el prota empezó, rompiendo los fragmentos del Jade. Xiao Yu vuelve a levantarse para pelear, diciendo que su hermano le ha dejado un cuerpo inmortal. El rey Xiang se enfurece y vuelve a invocar su lanza dorada, el cual lanza con gran fuerza hacia uno de los fragmentos de Jade que sirven de portal. Finalmente la lanza atraviesa a Rata Gris, haciendo que este se desintegre, cosa que impacta mucho a todos. El prota derriba al rey Xiang, atravesando varios fragmentos de Jade mientras pelean. Los demás aprovechan la oportunidad para correr hasta el portal, ya que es muy posible que esta puerta sea del mundo real. Bai puede sentir que la conciencia del rey Xiang está empezando a debilitarse notablemente, por lo que su control está disminuyendo. Mei entonces le ordena que empiece con el reciclado, ya que su plan claramente es intentar apoderarse de un espíritu así de poderoso. El rey continúa peleando con el prota en diferentes escenarios, con cada vez más dificultad. Cuando por fin salen de los fragmentos del Jade, el rey Xiang vuelve a apuñalar a Xiao Yu, aún sabiendo que este tiene un cuerpo inmortal. Hong Xin se preocupa al verlo, pero pronto es atacada por Xiang, quien se estaba volviendo cada vez más desquiciado. Xiao Yu usa todas sus fuerzas para atacar al rey Xiang, atravesándolo con una flecha antes de que este pudiera hacerle daño a Hong Xin. El rey Xiang entonces empieza a brillar de color dorado hasta desintegrarse, y el lugar empieza a destruirse rápidamente. Xie Song grita que tienen que salir de ahí lo más antes posible, por lo que todos corren hacia la puerta para volver a la realidad. Hong Xin en cambio corre para ayudar a Xiao Yu, y Lin He se queda viendo la escena en shock. De repente, los ojos de la chica se tornan completamente negros, y de ella surge el espíritu que tanto se había mostrado anteriormente. El prota intenta huir junto a Hong Xin, asegurando de que esa persona ya no es Lin He. Sin embargo, una vez Hong Xin atraviesa el portal, Xiao Ji voltea una última vez, y se sorprende mucho al ver una figura borrosa de un hombre de cabello muy largo con ojos brillando en blanco. Y así es como acaba la primera temporada de este anime. Si has llegado hasta esta parte del video, déjame decirte que has sido de las pocas personas en llegar hasta aquí. Así que comenta la palabra soldado en los comentarios. Acuérdate de suscribirte para no perderte ningún video. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video. ¡Bye!